Bienvenidos a AFZ Profundo, el programa semanal en el que se analizan a profundidad temas políticos, económicos y sociales de gran impacto que evolucionan sin estar bajo la lupa diaria de la sociedad. AFZ Profundo. Hola, muy buenos días. Estamos en domingo y en domingo es costumbre en sus hogares AFZ Profundo. Hoy con nuestro compañero de programa, coproductor de este medio, el teniente general retirado José Miguel Soto Jiménez, es ministro de nuestras Fuerzas Armadas. Hoy vamos a hablar sobre varios tópicos. Uno de ellos, el que es imposible que nosotros podamos disociarnos o olvidar ese tema, porque es una realidad que pesa y que pende como una espada de Damocles sobre la República Dominicana y nuestra sociedad, que es la situación de nuestro vecino, de la sociedad y el Estado haitiano. Y no digo del gobierno, porque desde mi punto de vista en ese país no existe gobierno, en ese país no hay instituciones, y es oportuno recabar la opinión de el teniente general Soto Jiménez al respecto de lo que ha anunciado la ONU en un informe del pasado martes, donde la ONU dice que la violencia de las pandillas se ha extendido a las zonas rurales de Haití y que hoy en día pues ya tienen una presencia y han llevado la violencia y el desgobierno al territorio haitiano en el interior, ya no solo en Puerto Príncipe y Cabo Haitiano. Entonces, dice que son situaciones y niveles alarmantes, que la inseguridad alimentaria causada por los ataques contra los agricultores y la ya grave escasez de alimentos que padece la población haitiana, pues generan una situación mucho más crítica, mucho más apremiante, y que la comunidad internacional tendrá de alguna manera que tomar decisiones de una manera, yo diría que urgente, para que esa situación no se desborde. Y bueno, todos sabemos la gravedad que eso tiene para la República Dominicana y de qué manera repercute de este lado de la frontera esa situación. También, por otro lado, queremos que nuestro teniente general nos hable, ya habiendo sido aprobado por el gobierno de Kenia o de Kenia, el envío finalmente por el Parlamento fue aprobado, el envío de sus fuerzas a liderar la misión internacional en Haití. Pero además que el presidente de esa nación ha dicho que tienen que incrementar de 1.500 a 5.000 el número de efectivos militares que deben actuar en territorio haitiano. Y yo le pregunto por su experiencia militar y su formación académica en todo ese ámbito. También, es decir, que le estoy haciendo tres preguntas en una. ¿Cuál es la opinión que a él le merece el hecho de que la MINUSTAH tenía un número mayor de hombres y la presencia de varios países por mandato de la ONU, y que ahora vaya a venir liderado por Kenia 3 o 4 naciones más? No sé si en el caso de Ecuador y de otras naciones que ya han ofrecido su apoyo, pero con una presencia inferior en número. ¿Cuáles son sus opiniones respecto de estos tres aspectos? Cómo no, pero decirte antes, o no sin antes decirte, la complacencia que siento de encontrarme una vez más en este espacio del que tú me has hecho coproductor, y yo lo mucha honra para mí. Yo lo acepto con mucho gusto. Te voy a explicar por qué, y hay que explicar a la gente las cosas, no solamente por el afecto, el viejo afecto que nos une, sino también, bueno, que va más allá de nosotros, de nuestros padres. Antes de la politización del tema,
debo decirte que yo siempre iba a tu programa, siempre defería tus invitaciones frente a esa alternativa que, como tú dices, aunque parezca una contradicción de lo alternativo, siempre debe ser la prioridad el tema haitiano, por lo que todo lo que se ha dicho. En segundo término, entonces, y no tiene que ver con las posiciones, yo te digo que debo, como siempre, enviar un saludo muy dominicanista a los seguidores de este espacio, un saludo muy dominicanista, un saludo muy pueblista y un saludo muy leonelista. En ese sentido, debo decirte, y lo he repetido ya varias veces, a mí me enseñaron que la apreciación de la situación es un proceso continuo. Bueno, y eso es lo que estamos haciendo, y tú lo has dicho en tu introducción. El tema de Haití, por lo que representa, no solamente por Haití, sino para la República Dominicana, para la defensa de la República Dominicana, que ha sido la constante desde los albores mismos de la República, no sale del tapete, aunque lo quieran sacar del tapete. Entonces, también he dicho, quizás un tremendismo, que a mí me importa poco lo que pasa en Haití. Naturalmente es un tremendismo porque históricamente lo que pasa en Haití siempre repercute en la República Dominicana. Pero que a mí, sobre todo, lo que me interesa en ese tema es lo que tenemos que hacer los dominicanos, siempre amparado por la ley. Siempre amparado por la ley. Y el derecho internacional. Y ese es un paso del que vamos a hablar. Entonces, yo pienso que huelga conversar aquí, y hablo conversar en este conversatorio, siempre es importante repetir cosas como la siguiente. Mira, yo creo que con el tema haitiano, y yo he dicho que esa es, si no es una amenaza militar para la República Dominicana, quizás eso hay que explicarlo, es la más grave amenaza que se le ha planteado jamás a los dominicanos. Y subestimarlo o rejugar con eso es una subestimación que podemos pagar muy caro, muy caro. No vamos a referirnos a los antecedentes históricos, pero sí decir que los haitianos siempre nos han agredido, siempre, desde antes de ser república inclusive. Si nos acordamos de Toussaint Louverture y de Salines, pero decirles además que siempre agredido, siempre hemos salido victoriosos. Por eso te he dicho que mi actitud es optimista, porque conozco o creo conocer el pueblo dominicano. Y el temple de nuestro pueblo dominicano, el pueblo dominicano. Entonces, en esa situación, en armas y fuera y sin armas, en su condición de ciudadano, en su condición de dominicano, déjame decirte que sobre el tapete, y tú has hurgado mucho de forma tesonera con las connotaciones y consecuencias de ese tema, del tema dominico-haitiano, yo quiero decirte que todo está sobre la mesa. Ya no vamos a hacer como lo hemos hecho en otras ocasiones, ¿verdad? Analizar, dilucidar las medidas que tomó el gobierno dominicano en su momento. ¿Por qué? Porque eso no solamente se ha ventilado mucho, sino que ahí están las consecuencias. Las consecuencias. Y en ese sentido, en esas consecuencias, entonces, en vez de aliviar el problema, lo que lo ha agravado. ¿Por qué? Porque las medidas que se tomaron podrían ser buenas, podrían ser malas, pero no es el problema, es en el momento y en la forma y en el orden que se tomaron, y ahí vemos una inquietud tuya, porque resulta que no se tomaron a la inversa. Yo digo que se pusieron los bueyes detrás de la carreta, ¿verdad? Y entonces lo que se hizo y lo que se está haciendo se debió hacer antes, no después, como si estuviéramos
terminando por donde debimos comenzar. Y me estoy refiriendo al tema de la diplomacia. Y con ello decir la famosa frase en cuanto a otros lazos, y entre ellos el resentimiento histórico, de uno de los padres de la diplomacia mundial que se llamó Lord Halifax. Lord Halifax decía, refiriéndose a su país, Inglaterra decía que los países, Inglaterra no tenía amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Bueno, y nos lleva directamente a la ponderación, porque ¿cuál es el interés general, el interés nacional, fuera de buscar filosofía? El interés nacional es la defensa de la República Dominicana. Y la República Dominicana es un concepto que le ha costado mucho sacrificio y sangre a la República Dominicana, al pueblo dominicano. Entonces, yo lo que te digo que en esa situación, la importancia del día a día es que hemos dilucidado muchas veces y se están cumpliendo, no en ánimo de profecías, sino producto del análisis. Por ejemplo, podemos hablar de la proximidad de los acontecimientos, ¿verdad? De los acontecimientos. ¿Qué ha pasado? El presidente de la República, don Luis Abinader Corona, había dicho, y hay que ponerle atención a lo que él dice, no por lo certero, sino por lo que yo he llamado una especie de doble discurso, de improvisación, de impericia. Él ha dicho que inclusive en los plazos que se ventilaron, los plazos se ventilaron en el Consejo de Seguridad, en las audiencias del Consejo, donde por cierto nunca se mencionó, y yo lo vi varias veces, oí todos los discursos de los miembros del Consejo de Seguridad, y también en el discurso, no sé si recuerda, del presidente Biden, nunca se mencionó ni la República Dominicana, ni se mencionó el gobierno. Sin embargo, el gobierno lo celebró en una audiencia de eso de que se hace los lunes. Como un éxito. No, como una victoria de la diplomacia triunfo, dominicana. sí. Y ni siquiera, que eso es otro punto que hay que tomar en cuenta, el primer ministro haitiano le agradeció a mucha gente, primero a los miembros del Consejo de Seguridad, al liderazgo del presidente Biden, pero después también a otros países que colaboraron, y tú lo mencionaste, en el caso de Ecuador, etcétera. Sin embargo, no mencionó nunca la República Dominicana, y la característica fundamental fue que esa intervención, como tú le quieras llamar, policial y eso, fue pedida, ¿verdad?, hace un tiempo de forma oficiosa por el señor primer ministro haitiano. Fíjate qué característica más importante. Y sin embargo nosotros, porque se alega que el presidente Abinader siempre abogó en los cónclavos internacionales, en sus discursos, siempre abogó por no por el problema dominicano, no, por el problema haitiano. Por la solución del problema haitiano. Como yo le pongo mucho asunto a las palabras, en la última reunión, también programada, cuando a raíz de la famosa audiencia del Consejo de Seguridad y anunciada por el gobierno dominicano, en la reunión del presidente Biden, hay que tomar en cuenta que el presidente Biden está en todas las notas de prensa y en los trabajos que se hicieron, le dio gracias al presidente Abinader Sí. por su ayuda a Haití, ¿verdad? No por su por sus directrices en el manejo del Estado dominicano, sino Haití. Bueno, entonces eso nos lleva, y los actos que están, a uno preguntarse, en las conclusiones, en los resultados, en sus efectos, ¿qué ha pasado con esas medidas? Que ya yo dije que no vamos a analizar porque no tiene sentido analizarla ahora. Entonces tú vas a decir, y ya nosotros lo dijimos en este mismo programa, que ninguno, ni los plazos, ni los resultados se han cumplido. Porque, por ejemplo... Pero prácticamente, comandante, eso es letra muerta. Pero no solamente letra muerta, esas son, como dice la canción, palabras, ¿verdad? Pero el hecho es que esas palabras, no representan las políticas de Estado de la República Dominicana frente a eso. Y entonces, ¿cuáles son los resultados?
a la luz de los resultados de hoy, después de más de 2 meses de haberse tomado esas medidas, yo te pregunto a ti, una pregunta simple que debemos hacerle a los televidentes, ¿se paró el canal? No se paró el canal, ¿verdad? Por otro lado, ya llegaron las tropas. No han llegado, a pesar de que una de mis preguntas es al respecto de la decisión del Parlamento de Kenia de que aprueba el envío de la tropa, pero no acaban de llegar. Esas son otras 500 que nos lleva esta reflexión. Se produjo ya la intervención. El presidente Abinader, en una de sus locuciones, dijo que para noviembre eso estaría complicado. Pero hoy estamos a 29 de noviembre. Hoy estamos a 29 y el mes se acabó. Que aunque, déjame decirte, que en la audiencia sobre Haití del Consejo de Seguridad se habló de los plazos. Pero no solamente de la llegada de las tropas, se habló de la duración de la intervención, tomando como antecedente, que tú has hablado de eso también, el caso de la MINUSTAH, sí, que con mucho más hombres, más equipo y mucho más tiempo prolongado y más países no resolvió el problema. Entonces, esas expectativas de la llegada de las tropas, donde incluso, comandante, había, digamos que fuera de Canadá y los Estados Unidos, el ejército más importante del continente, que era el de Brasil. Sí, pero claro, y hubieron otros países de Sudamérica, pero tienen eso de también. Chile. Y sus antecedentes. Sus antecedentes es la última intervención militar norteamericana en Haití. ¿Verdad? Bueno, entonces, yo lo que te quiero especificar, y esa es una de tus inquietudes, es el caso de los kenianos. Mira, lo primero es que se celebró, creo que toda la comunidad internacional, y por eso se aprobó en las Naciones Unidas, la intervención de Kenia. Pero faltaron elementos en esa aprobación. Por ejemplo, y ahí también se desdobló el caso del presidente Abinader en cuanto a sus expectativas, pero también en cuanto al tiempo. Y a mí me enseñaron en las escuelas militares que el tiempo y el espacio es crítico en todas las operaciones. Entonces, ¿qué pasó? Lo que quiero decir es que no importa que tú digas, óyeme, no es el punto que tú digas, es que si ese punto, esa localidad, esa intención no se concreta después de planificada, etcétera, en ese momento, entonces ya es otra circunstancia. Sí, porque usted tiene un escenario, sí, ahora, y ese escenario tiene un espacio-tiempo. Sí, ¿qué fue lo primero? ¿Qué fue lo primero en cuanto a la participación de Kenia? Que debo decir, por cierto, que Kenia, que ha intervenido en una misión similar en Somalia, decirte que Somalia es el tercer país más pobre del mundo. Y la situación de Somalia nos lleva a la reflexión con Haití. Pero porque fíjese, la posición... Fíjese qué casualidad. Usted está señalando con mucho acierto que es el tercer país más pobre del mundo y el cuarto es Haití. No, y no solamente eso, que Haití es el país más pobre del hemisferio occidental. Claro. Entonces, pero lo más importante es que la dinámica de Somalia, donde no existe el Estado como tal, que es el caso de Haití también, tiene una dinámica, vamos a llamarle, delincuencial, desgraciada para ese pueblo, donde priman los sucesos como los secuestros, igual que Haití, los asesinatos, los atracos, los despojos y otro más grave, que también pasa en Haití, no se llama, que la piratería. Claro. Naturalmente. Los piratas somalíes son un azote en esa región. Un azote. Bueno, esa dinámica entonces es de suponer que Somalia, que ha intervenido, ¿verdad?, en el caso, que tiene otras raíces, el caso africano, ¿verdad?, pese a la similitud, tiene otra. Que le voy a traer un ingrediente que casualmente usted sustituyó en los Emiratos Árabes Unidos a la embajadora Clarita Martínez. Claro. El esposo de ella, el señor Safa, fue el que vendió la flota de embarcaciones que perseguían a los piratas somalíes. Sí, y déjame decirte que debo hacer mención de doña Clarita, porque déjame decir, ahí se rompe todo lo que tiene que ver
con el famoso clientelismo, los intereses políticos, porque realmente esa es la fundadora de la sede en Emiratos Árabes, donde ella lo puso todo. Usted me lo había y cuando comentado. digo puso todo, puso todo. Y también usted dijo que no solamente lo puso, sino que lo dejó en donación. No, claro. Y Hasta vehículo, dijo usted. Y ella y su esposo tenían una gran influencia, porque su esposo está fraternalmente vinculado Y asociado también. con el gobierno, con la monarquía. Bueno, pero esa es otra adición. Simplemente decir esta mención. En esa circunstancia, entonces vamos a los antecedentes. Ya dicho esto, y dicho que Somalia tiene 5.000 hombres, Kenia tiene 5.000 hombres en Somalia, y decir otra cosa también, que esa situación que está viviendo Haití ahora, ¿verdad? Y que todo ser humano y ciudadano del mundo quiere que se resuelva ese problema. No solamente los dominicanos, que nos afectan directamente a nosotros en sus consecuencias. Debemos decir que Somalia tiene 19 años en esa situación y no se ha resuelto. En ese drama humano. En ese drama. Bueno, últimamente se hicieron en los últimos años se hicieron unas elecciones, se fomentó un gobierno, pero no lo ha resuelto. Entonces, eso es un mal augurio para el caso haitiano, básicamente. Entonces, de todas maneras, debo decirte que cuáles han sido los tropiezos para que no se cumpla la tan esperada por el gobierno dominicano, la tan esperada intervención. Primero, un tribunal de Kenia, yo no sé si lo recuerda, entonces le puso un tope, ¿verdad? Un obstáculo. Después vino entonces el caso de que Kenia reclamó, el gobierno de Kenia, que como tú dices, y el Parlamento lo aprobó, reclamó el gobierno que había que darle un dinero para que se produjera. No sé si se lo han dado. Estamos hablando de 250 millones de euros. Son 300 millones de dólares. Bueno, ese fue el otro obstáculo. Y ahora, vaya usted a saber, el problema es ya aprobado por el Parlamento, evadido esos escollos, supongo ya que le dieron el dinero que se lo iba a dar la comunidad internacional, oficiosamente mediante la ONU, y se habla de 2 países básicamente, estamos hablando, entre otros, de Canadá y los Estados Unidos. Sí, de esos 250 millones, los Estados Unidos había prometido 100 millones de dólares. Sí, bueno. Pero de dólares. Sí, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahora el gran problema es, fíjate, ya estamos, como tú dices, hoy es 29. No, hoy es domingo, no es 29. Ah, perdón. Me refería al día en que estábamos grabando. Sí, el día que Pero estamos. para el domingo vamos a estar a día 4. Al día 4, ¿verdad? Entonces no se ha producido. Ya casi al cerrar el año. No se ha producido la intervención. Y entonces, en esa tesitura también hay que decir que ahora los kenianos dicen que con 1.500, con 1.500 hombres no se resuelve el problema. Recuerda que eso lo comentamos antes de que se produjera eso, ¿verdad? Que 1.000 policías kenianos, sí, señor, no iban a resolver el problema o tratar de resolverlo. Pero ahora ellos dicen que son 5.000. Y 5.000, ese número no debe sonar, porque esos son los hombres que participan en Somalia. Bueno, entonces tenemos ese nuevo escollo, que yo creo que puede tener 2 vertientes. Pero usted cree, perdone que yo quiero que usted me diga su punto de vista en base a su experiencia nacional e internacional. ¿Usted cree que 1.500, 5.000 hombres que vengan ahí resuelven el problema haitiano? No lo van a resolver, pero se lo comen esa banda. No lo van a resolver. Yo creo que las potencias interesadas en eso, sobre todo los Estados Unidos, ¿verdad? Y Canadá. No, y otros países que están interesados, pero las potencias de Estados Unidos necesita, como lo han hecho siempre, ya que ellos no van a intervenir. Ellos no quieren tener presencia militar. Supuestamente, y no es una palabra dominicana,
porque yo soy de lo que digo, por razones militares y de la tecnología, simplemente que ellos, los Estados Unidos, sí están en el juego. Y fíjate un detalle interesante, y ahí tenemos que caer en lo que tú dijiste de las bandas. ¿Verdad? Dejar una pregunta abierta: ¿cuándo llegarán las tropas? Yo creo que eso es una de las ansiedades del gobierno dominicano. Bueno, desde mi punto de vista, Teniente General Soto Jiménez, yo pienso, y quizás me pueden tildar de pesimista, yo pienso que en lo que resta de este año esas tropas no van a llegar. Bueno, pero fíjate, hay que ver las consecuencias, porque lo que la gente, es una frase de William Thomas, lo que la gente cree como real, es real en sus consecuencias. Claro. Pero no solamente en sus consecuencias positivas, sino en sus negativas. Y ahí viene la otra inquietud tuya. Todo, no lo digo yo, lo dijo el presidente Abinader, todas las medidas que se tomaron estaban pretendidamente basadas, no se dijo así, preparando la intervención en Haití. De esas tropas. Sí, la intervención en Haití, con toda la ramificación ya operacional y táctica que eso conlleva, ¿verdad? Pero también hay que decirlo, que ya no es una cosa que lo dice Fernández Zucco, ni lo dice Soto, ni lo dice nadie. También se sabe claramente, porque lo ha dicho Canadá de forma clara, que esas bandas son financiadas por el sector privado, por un sector del sector privado, por la burguesía nacional, sí, por la llamada, sí, yo le llamo los ricos dorados haitianos, ¿verdad? Muchos de los cuales, esos ricos dorados, tienen sus familiares aquí en Miami, en otros sitios. ¿Y que tienen, pero los troncos no. Que han instaurado un oligopolio. Pero no solamente lo han dicho, sino que hay algunos de esos empresarios que han sido penalizados por Canadá y después por las mismas Naciones Unidas. Entonces, en ese sentido, tú tienes que ver que con esas circunstancias ahora aparece que las bandas que tienen el control de la territorialidad y cuyo epicentro fundamental, desde el punto de vista lógico, como debe de ser, por los intereses que están representados ahí, es Puerto Príncipe, ahora se han movido, dice la ONU, bueno, dicen la prensa, dice que se han movido hacia la zona central de Haití. Ese es un reporte y un informe de las Naciones Unidas que reseña la CNN en español. Sí, perfectamente. Y que tú tuviste la gentileza. Yo había visto la noticia, pero ahí está más claro. Bueno, pero ¿qué sucede eso? Eso también coincide perfectamente con la lógica militar. Y a lo que a mí se me enseñó en las escuelas militares. ¿Qué es lo que sucede? Que como siempre ha pasado, cuando se producen esos eventos de intervención y en estas circunstancias, la naturaleza de esas bandas, entonces se mueven, ya eso pasó en la República Dominicana, se mueven, abandonan Puerto Príncipe y se mueven a la zona central, como lo hicieron otrora, cuando la intervención militar norteamericana lo hicieron los grupos guerrilleros, que en esa época eran 6, completando la larga tradición paramilitar de Haití, ¿verdad? Ahí están los que miedan. Ante ese escenario, sí, comandante, desde el punto de vista de la operación en el terreno militar, sí, se complicaría y se haría más difícil que esa gente puedan tener un efectivo control. Lo peligroso de eso es, y ya nosotros lo habíamos anunciado aquí mismo, es que en la medida que cuando se produzca esa intervención, yo creo que los norteamericanos, y te puedo dar testimonios de ello, de alguna forma están trabajando no solamente con la inteligencia, sino con las fuerzas especiales en Haití, ¿verdad? Preparando el ambiente de llegada junto con la policía haitiana, la Fuerza de Defensa haitiana, para la llegada de esa tropa, porque no es simplemente la llegada, y se ha hablado de eso también, y cuáles son los propósitos, se ha hablado muchísimo de eso. Ahora, ¿qué sucede? Que ahora ellos se mueven a la zona central de Haití. ¿Por qué?
¿Por qué se mueven a la zona central de Haití? Se mueven precisamente ante la inminencia de la llegada de esos esfuerzos, que tienes que tomar en cuenta también. Por eso te decía que la apreciación de la situación es un proceso continuo, que el gobierno haitiano está entrenando un contingente militar para engrosar, o de fuerza de defensa, para engrosar la policía haitiana. No, y que han enviado efectivos a entrenar a Nicaragua y a Venezuela. Bueno, precisamente, o sea que ellos desde su punto de vista están haciendo lo que le interesa a sus... Ahora, ¿cuál es el peligro para la República Dominicana? Que al mover esa fuerza hacia la zona central se acercan a la línea dominicana. Ese es un movimiento casual, huyéndole a lo que pueda pasar en Haití, que tampoco es en Puerto Príncipe, no. Eso es para intentar hacer lo que siempre han utilizado, usar el territorio nacional dominicano, y eso afecta a nuestra soberanía territorial, usarla como santuario, ¿verdad? Bueno, en algunos casos, como pasó hace tiempo con Biasó y otros dirigentes, o como pasó después del golpe de Estado, el golpe de Estado de Cedral, pongamos esto en contexto, con los grupos guerrilleros. Y yo quiero que usted dé su opinión. Si se presentara ese escenario, pero escúcheme, si se presentara ese escenario y esa gente al movilizarse hacia el centro tendrían alguna repercusión mucho más contundente, mucho más cruda, sí, en nuestro país, ¿tendrían la Fuerza Armada nuestra que tomar acción? No, pero espérate, es que ya han tomado acción en el pasado y están preparadas para eso ya. ¿Qué es lo que sucede? Lo que siempre sucede, porque hay que aclarar. Porque el mandato... Aclarado, bueno, ellos se movieron. El mandato de esos kenianos es para Haití, no para acá. Las bandas se movieron. Ellos no pueden entrar al territorio dominicano. Escúchame, las bandas se movieron. Simplemente para huirle a eso, ya yo te dije que no, es para tener la proximidad del territorio dominicano. No para atacar el territorio dominicano, como tú has señalado. No. Es para usarla como santuario, como otras veces lo hicieron. Por ejemplo, y es una experiencia muy personal, cuando yo era ministro de las Fuerzas Armadas pasó exactamente lo mismo. La intervención fue de los norteamericanos, se fomentaron, creo que en el gobierno, no recuerdo si fue de Aristino, bueno, se fomentaron, antes del golpe de Estado de Haití también, se fomentaron 6 bandas guerrilleras. No eran bandas como esas, eran 6 bandas guerrilleras. Una de ellas mandada por el señor Guy Philippe. Entonces, cuando ya le era imposible operar, porque déjame decirte, no te creas de ninguna manera que ellos se movieron, ¿verdad? Pero no te creas también que, y eso es también una parte de la planificación militar, que los kenianos y las fuerzas de la policía lo van simplemente a seguir. Que si yo fuera planificador, ya yo sé que el objetivo ya no es Puerto Príncipe simplemente, que no deja de ser objetivo, sino también a la zona que ellos se han movido, donde van a ser hostilizados también. Y entonces eso aumenta la posibilidad de que ellos quieran utilizar el territorio dominicano. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, que lo que usted está planteando es que esa situación y esa acción va a acercar el conflicto a nuestro país. Claro. Y yo quiero que se entienda que yo sigo creyendo que la intervención de esta es un elemento, ¿verdad?, bastante incontrolable, y así le llamó el presidente Abinader, replicando una frase del doctor Balaguer, refiriéndose a las bandas. Yo te digo que entonces podría pasar lo que pasó cuando yo fui ministro de las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasó cuando yo fui ministro de las Fuerzas Armadas? Que se intentó hacer eso, ¿verdad? Y entonces fueron apresados, desarmados y sometidos aquí a prisión hasta que la misma comunidad internacional, cabezada por los Estados Unidos, se lo llevaron, ¿verdad? Ahora veo que están metiendo de nuevo a Philippe en el paquete, porque lo llevaron o lo van a llevar al territorio haitiano, es algo anunciado. Bueno, él estaba detenido en Estados Unidos, sí, y lo liberaron sin cumplir la pena a que fue condenado. Sí, no, lo liberaron para llevarlo a Haití. Exacto. Fue anunciado. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Que eso es lo que se piensa, lo que se planifica. Esas bandas
y los intereses que están detrás de ellos, pero hay un problema. Si no hay un acuerdo con el gobierno dominicano, que yo dudo mucho que lo haya, o por lo que si vamos a creer en la sinceridad del discurso, del nuevo discurso, ¿qué nuevo? El del nacionalismo, de la defensa de la territorialidad del presidente Abinader, entonces yo digo que ahí está la presencia de las Fuerzas Armadas Dominicanas en la que yo tengo que creer y creo. A propósito, cuando estamos grabando este programa, se cumple el 179 aniversario de la fundación del glorioso Ejército Nacional. Vaya, nuestras felicitaciones para todos los miembros de ese glorioso ejército, como lo ha descrito el ex teniente general Soto Jiménez, y también nuestras felicitaciones para usted, sí, que comandó como ministro de las Fuerzas Armadas todas nuestros cuerpos de armas. Bueno, y déjame decirte que mi vida precisamente militar, ¿verdad?, de más de 3 décadas, fue precisamente en el ejército, a la unidad a la organización que ingresé, bueno, y hasta hoy. Pero su trabajo no solamente está reconocido por mí, que los conozco y sé la raigambre que tienen en el concepto del deber y su ligación con el patriotismo. Su patriotismo, aparte, no solamente en sus mandos, sino en la tropa, porque eso es lo que se le enseña de que usted entra ahí. Entonces, fíjate decir, reconocido también por el presidente Leonel Fernández, que ha contado públicamente, ¿verdad?, y es algo que nos debe llenar de orgullo a los que son militares, a los que fueron militares, que el presidente, el comandante Fidel Castro, ¿no?, cuando el ciclón George, ¿no?, le habló, que afectó también a Cuba, le habló precisamente de la gran situación negativa que causó en Cuba, ¿verdad?, y los problemas que había tenido él. Y entonces el presidente Leonel Fernández le dijo, y le habló también de cómo él había podido manejar eso con éxito. Y entonces el presidente Leonel Fernández, y es su opinión sobre las Fuerzas Armadas, que hay que tomar muy en cuenta como 3 veces presidente de la República, les dijo que eso se había hecho, se había manejado exitosamente gracias al ejército, a las Fuerzas Armadas Dominicanas. Ese reconocimiento del presidente Fernández, que él agregó que en su primer gobierno, como debía ser, tenía un aprendizaje, ¿verdad? Entonces, valoró mucho en él lo que él se había percatado como presidente, el papel que tienen las Fuerzas Armadas, no solamente en la defensa, que es un mandato constitucional, en la defensa de la República Dominicana, sino replicar lo que dice el campesino dominicano, ¿verdad? El campesino dominicano dice que el guardia sirve hasta para remedio, ¿verdad? Y eso tú lo puedes llevar a lo doctrinal, donde nosotros somos pioneros. Tú ves con el asunto de la defensa civil, el que hace ese trabajo y siempre lo ha hecho son las Fuerzas Armadas. Vamos a ir a una pausa para unos consejos comerciales y vamos a regresar con este interesante tema, con el enfoque que desde el punto de vista histórico le está dando el teniente general Soto Jiménez al rol de nuestras Fuerzas Armadas y de qué manera está enraizado, está ese sentimiento presente en cada uno de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, no solamente de los altos mandos, como él ha dicho, de la tropa. Regresamos en breve en AFZ Profundo. AFZ Profundo. Una institución referente nacional y regional en el diseño, formulación y ejecución de políticas, planes y programas de este ministerio ganador del Gran Premio Nacional de la Calidad. Decirle que es un compromiso que asumimos desde que llegamos para poder implementar los deseos y las instrucciones del presidente de la República en ir siendo más competitivo, dar un mejor servicio
con la transparencia, con la honestidad, con un mundo globalizado que tenemos que exportar no solamente cantidad, sino calidad permanentemente. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. AFZ Profundo. De nuevo, en AFZ Profundo, conversando con el Teniente General José Miguel Soto Jiménez, quien está haciendo un recuento histórico del rol que han tenido nuestras Fuerzas Armadas de cara a lo que representa y de qué forma repercute el problema haitiano en nuestra sociedad, en nuestro país y la defensa de la integridad territorial de nuestro territorio. Adelante, comandante. Bueno, lo que debo decirte es que lo que dejamos en el segmento anterior sobre Sí, el señor. tapete era, y eso es muy testimonial, y es también fruto de testimonio de todo, no solamente los militares activos, sino los retirados también. Tiene que ver con la formación. Yo te puedo decir que cuando uno entra en las Fuerzas Armadas, lo primero, no importa en el nivel que usted entre, si lo entra como cadete, si entra como soldado, si entra como profesional, se le hace mucho hincapié de muchísimas formas en lo que representa el amor a la patria y la defensa de la nación. Siempre. Eso está permanente. No sé si ha cambiado, espero que no, y parece que no, ¿verdad? Eso está presente ahí. No importa el gobierno que esté, eso viene desde mucho antes, inclusive de mi ingreso a las Fuerzas Armadas, y fue lo que se me enseñó a mí, el compromiso que tiene que tener el soldado con la defensa de la nación. Y entonces es propio de su nación, para no llegar a decir claramente que para las Fuerzas Armadas también, para los miembros de las Fuerzas Armadas se le habla del peligro que representa y ha representado Haití para la República Dominicana, pero no es una actitud ideológica de las Fuerzas Armadas, está basada en esa carga de experiencia histórica que trasciende inclusive la formación del Estado haitiano y la formación de la República Dominicana en el 44. Nosotros, ya yo te dije que hemos sido siempre agredidos por los haitianos, siempre desde los albores, y cuando no fueron los haitianos, fue Francia que también nos agredió. Y entonces, y de forma territorial, entonces te digo que el soldado dominicano tiene eso porque se le ha dicho, se le dice, se le repita. Es más, yo no he conocido ningún jefe militar de los que están ahora mismo en los mandos que no sean un ejemplo fundamental de eso. Y por eso no hay que hacer mucho esfuerzo para que en el desempeño de sus labores, contando las manzanas podridas que siempre aparecen en este y cualquier ejército, entonces sobre ese celo fronterizo, ese celo con el problema haitiano. Y a mí me llama mucho la atención que no hemos enfocado, y ese fue el argumento fundamental en el tema del canal, y volvemos a los resultados. ¿Se ha detenido el canal? No se ha detenido el canal. Es más, acabo de ver que se está buscando financiamiento para la continuación del canal porque de muchas formas la naturaleza, y yo digo que de forma afortunada, hizo lo que no pudo hacer la política dominicana. Fue que interrumpió, deterioró inclusive lo que se había hecho con el canal, que estaba anunciado para inaugurarse el 18 de noviembre. Producto de las lluvias y la crecida del cauce de ese río. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tomar en cuenta eso. El soldado dominicano siempre será un centinela de la frontera. Ahora bien, déjame decirte, y un defensor de la dominicanidad, basada en la historia. Yo recuerdo un libro que el presidente Balaguer escribió y se refería a Luperón. No, al general Antonio Duvergé. Antonio Duvergé, perdón, Sí. Que era el centinela de la frontera. Sí, claro. Y entonces, en ese sentido,
hay que tomar muy en cuenta eso. Ahí siempre, y tener cuidado, y ojalá, que parece que no ha dado connotaciones de eso. Ojalá lo que yo llamo no dañar el instrumento. Porque las Fuerzas Armadas hay que comprenderlo también desde el punto, y los políticos le encanta meterse en ese tema de forma legítima, porque ha sido como un tabú, o era antes un tabú, ya no es un tabú. Entonces hay que tomar muy en cuenta y no dañar el instrumento, porque el instrumento, por ejemplo con la frontera, tiene 179 años cuidando esa frontera. Pero yo quiero oír su opinión al respecto de lo siguiente que le voy a comentar a usted y a los amigos televidentes. La agresión haitiana, la violencia haitiana, no solamente es en términos materiales, producto de beligerantes y de delincuentes como los que integran las bandas o del ejército haitiano a través de la historia. Hay otras formas y modalidades de agresión y de violencia. Y yo quiero que usted me diga su opinión al respecto de lo siguiente. Recientemente a mí me enviaron a través de un chat en el que comparto con algunos amigos nacionales e internacionales un comentario en base a una estrategia de los haitianos, y es la siguiente. En ese chat se reseñaba que sectores haitianos trazaban políticas y estrategias en el sentido de que el mayor número de mujeres haitianas que puedan tengan hijos en territorio dominicano. ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad? Bueno, en primer lugar, producto de la sentencia del Tribunal Constitucional, sabemos que ellos no pueden obtener ya ni pretender hacerse con la nacionalidad dominicana, pero sin embargo nos crea un problema y un conflicto interno. ¿Cuál es su opinión al respecto de esa estrategia de que el mayor número de mujeres haitianas den a luz en territorio dominicano? Bueno, el problema es lo que se ha debatido tanto, y yo lo veo desde el punto de vista como dominicano. Es una infamia, eso es una infamia. El asunto de la patria, ¿verdad?, es una infamia, porque constitucionalmente los haitianos no dejan de ser haitianos, nazcan donde nazcan. Su nacionalidad lo persigue, de acuerdo a su constitución. Claro, su constitución. Entonces, ese es una cosa que hay que tener muy clara, ¿verdad? Porque se nos ha acusado de fomentar la patria, lo que es falso. Lo que hay que darle cumplimiento a nuestras leyes. Y así como la tienen ellos, nuestras leyes hablan muy claro, y sobre todo la sentencia que mencionaste del Tribunal Constitucional, que déjame decirte algo, lo he dicho varias veces y lo repito aquí, hay que tener mucho cuidado ahora, el debido cuidado con la elección de los miembros, de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, porque hay que respetar y estar cónsono con el legado que dejaron los salientes, sobre todo el presidente de ese tribunal, don Milton Rey Guevara. Bueno, ¿verdad? Y se van a sustituir 5 plazas vacantes. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con otros temas fundamentales de la misma Constitución, ¿verdad?, que podrían, no creo que se llegue a tanto, cambiar o poner en duda eso, sí. Y yo estoy muy atento a lo que va a pasar ahí, ¿verdad? Lo que va a pasar ahí. Sobre todo que podría estar deflexionado con el tema de la campaña electoral. Entonces, teniendo en cuenta eso, a mí se me pregunta mucho, tú me acabas de preguntar, que esto no lleva a las soluciones. Para mí el problema más grande, sin que deje de ser un problema, y el presidente Fernández ha dicho que respalda la justeza de la causa del canal, más no los medios, que debieron, esos mismos medidas debieron ser fruto ante el fracaso que no se ha producido aún porque no se ha implementado en la justa medida de lo que se llama la mediación o los trabajos diplomáticos. Y por los canales adecuados. Y por los canales adecuados. Bueno, pero en ese sentido, saber que siempre, y es un viejo principio de la guerra, hay que tener cuidado con tocar los tambores de la guerra.
La guerra siempre surge y ha surgido en la historia de la humanidad, en historia de lo que se llama el arte de la guerra, cuando han fracasado los esfuerzos de la diplomacia. Y finalmente es la diplomacia la que corona aún los resultados de la guerra en virtud al humanismo de los pueblos y de los vencidos, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso, y a mí se me ha preguntado mucho, que cuál es la solución, porque hablamos, para mí el problema no es ese, el problema es un problema, pero no es el problema determinante. Para mí el problema determinante con respecto a Haití, y es lo que tú preguntaste, es la indiscriminada y además desbordada migración ilegal haitiana. Que es una invasión pacífica. Bueno, yo digo muy ligeramente que los haitianos han logrado ahora, y sobre todo en los últimos 3 años, aunque hay gente que habla de culpabilidad colectiva, lo que nunca lograron con las armas, lo han logrado sin disparar un tiro. Y eso se está tragando los frutos de la democracia dominicana. Entonces se refiere a que lo están logrando mediante el vientre de sus mujeres. No solamente, y de eso hay que hablar también. ¿Tú sabes por qué? Porque eso no es tampoco una invención dominico-haitiana. En el caso de los haitianos no es. Eso se ha utilizado lo usaron los romanos, lo usaron en toda la región del Latium, lo usaron. O sea, eso de usar y hace poco tiempo en los Balcanes también lo usaron. Y la famosa arma demográfica también, que es una cosa que están usando. Pero déjame decirte algo muy importante para llamar la atención. Se ha hablado mucho, hay que tener bien claro, las Fuerzas Armadas Dominicanas, ¿verdad? Y hay que tenerlo claro, no trazan la política. En la democracia no trazan la política, son un instrumento de ello. Las cosas buenas que logran las Fuerzas Armadas, entonces sí, legítimamente son fruto del trabajo de su comandante en jefe, ¿verdad? Su jefe supremo, que es el presidente de la República en la democracia. Ahora bien, en otro aspecto, entonces tenemos que cuando las cosas salen mal con las Fuerzas Armadas, entonces los culpables son las Fuerzas Armadas y sus mandos. Ahora te voy a decir algo. En esa tesitura con el tema de los vientres, siempre se ha hablado, porque si yo te dije que las Fuerzas Armadas no trazan la política, sino un instrumento de ella, de forma legítima y constitucional, y además porque no tienen voz, constitucionalmente no pueden deliberar, ni aún en sus asuntos organizacionales, entonces te voy a decir que son un pararrayo. No son beligerantes. Sí, pero no son un pararrayo. Hay políticos que lo usan como un pararrayo y que fomentan, no directamente, sino por otro lado, que la culpa es de las Fuerzas Armadas en muchos casos. Pero con ese tema te diré que a la gente se le ha olvidado, la población no tiene que saberlo, pero hay que decírselo, que analizado por Malthus, el crecimiento de la población no es aritmético, sino es geométrico. Ese es el principio malthusiano. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Para explicarlo claramente. Debe haber, y creo que lo hay, alguna mafia para traer parturientas aquí, ¿verdad? Pero hay un detalle. Eso no puede ser muy numeroso. Primero por el estado económico de Haití. Por el estado económico de Haití. Y segundo, por la misma cautela de las Fuerzas Armadas. Y se puede analizar las migraciones legales que se han hecho, ¿verdad? Las naturalizaciones. Mira, yo lo que creo es que si aquí tenemos... Bueno, se habla, comandante, de que en los últimos 6 meses se han otorgado más de 300,000 visas. Sí, está bien. Entonces, está bien, que esa es parte de la mafia. A eso me refiero, la naturaleza de esas visas. Que hay que agregar también en consulados que supuestamente se cerraron y siguen otorgando visas y vendiéndolo con los paquetes de los operadores de viajes y tours. Sí, señor, con autobuses que organizan esos viajes. Pero hay un detalle, que es a lo que yo me quiero referir. Si aquí hay, de forma conservadora, una migración ilegal de 3 millones de haitianos, entonces los hospitales dominicanos no están atestados de ilegales y de embarazadas que nacen porque lo traen en la mafia. No hay que hacerlo, porque el promedio de una familia haitiana, el promedio son 5 hijos,
¿verdad? Y el rancho ardiendo, como dice el dominicano. Y el dominicano Imagínate, es de apenas 2 sí, por pareja. Pero yo lo que te digo es que no hay que pensar que lo traen a parir, es que están aquí y están pariendo, ¿me entiendes? De forma ilegal. Y entonces ahí se aduce el humanismo, bueno. No, y sin control. Mira, yo leí un artículo, siempre lo sigo, de ese gran jurista y además experto constitucional, el magistrado Castillo Pantaleón. ¿Ya? Entonces él hablaba, siempre se aduce... Que como usted ha dicho, es un habitué. Sí. Aquí, porque usted es afrancesado. No, yo no soy afrancesado, todo lo contrario. Yo soy dominicanizado, hasta los tuétanos. Entonces yo lo que te digo es que él ha observado, sí, hay que ser humanista. Muy bien, es una condición no influida, sino del dominicano. El dominicano es un ser hospitalario y que se conduele y solidario. Del dolor y solidario. Pero hay un detalle. En este caso, la primera condición e impulso del humanismo debe ser los dominicanos. Primero los dominicanos, ante todo. Y entonces hay gente que parece no tener humanismo con el dominicano. Si tomamos en cuenta, fundamentalmente, óyeme, que se le está privando de educación, se está privando de atención médica, de servicio, porque se prioriza en ese humanismo, en los hechos se prolija, todos esos servicios se le prolijan a los ilegales, teniendo la gravedad que el dominicano, eso no es un regalo de los gobiernos, el dominicano paga con sus impuestos la retribución de esos servicios. Ciertamente, me acaba de enviar un amigo y me da una cifra. Me dice que las muertes este año en Haití 4,000. Que superan los 4,000. Sí. Y que los heridos andan... No, los muertos no, las víctimas de las bandas. Sí, señor. Las víctimas mortales de las bandas. Entonces, imagínense usted en qué situación van a llegar esas tropas de esos países. Se van a incrementar las muertes, porque van a haber confrontaciones. Sí. Y ya los líderes principales de esas bandas, entre ellos el señor Cherezade, el tal Barbecue, ha dicho que lo va a enfrentar. Sí. Con violencia. Sí. O sea, la situación entonces va a ser peor aún. Sí. Pero esas cifras también te especifican a ti, y el dominicano tiene que estar claro. Esos muertos no hablan de capacidad militar de las bandas. Lo que sí hablan de la barbarie y del abuso que están cometiendo esos delincuentes contra su propia población desvalida, sus compatriotas. indefensa. Exactamente, de eso que hay que hablar. A mí no me atemoriza en nada, desde el punto de vista militar, la capacidad de esa banda. Usted ha dicho muchas veces que tiene la certeza y la seguridad, en base a su propia experiencia y haber sido el comandante de nuestras Fuerzas Armadas, que Haití ni las bandas son una amenaza militar para el país. Sí. Pero sí debe llamarnos la atención y la preocupación ese estado generalizado de violencia de aquel lado. No, y hay otra cosa que no debe, por la migración ilegal que nosotros tenemos aquí, hay que tomar en cuenta más de 23 víctimas dominicanas por manos de esos haitianos ilegales que reflejan la misma barbarie que ellos exhiben en su territorio. Que aprovecho la oportunidad para decir que usted lo vivió en carne propia. Sí, un porque familiar, mi tío. Un tío suyo fue víctima de esa barbarie, de ese salvajismo, Sí. de esa forma, yo diría que caníbal de esa gente actuar. La barbarie. Pero ven acá, ¿qué puedes esperar tú? Y eso es un fenómeno cultural. ¿Qué puedes esperar tú en ese sentido de las nuevas generaciones haitianas si el padre de la patria
haitiana Jean-Jacques Dessalines, el padre de la patria, fue picoteado, asesinado y picoteado. Y hay una loca, creo que se llama Yayu, que le cortó la cabeza al padre de la patria y salió corriendo con ella la loca. Y lo picotearon. Entonces, si eso es el padre de la patria, ¿verdad? Imagínese usted lo que puede pasar con los demás. A mí lo que me preocupa sí es el reflejo de esa invasión pacífica que traspola inmediatamente la barbarie, que trata de traspolarla aquí, ¿verdad? Pero eso, como dice la canción aquella, no recuerdo el artista mexicano que hablaba, si nos dejan, si los dejamos. Bueno, yo no sé cuál es el autor original, pero Luis Miguel la canta. Sí, bueno. Pero yo le voy a decir ya al momento de concluir el programa, en vista de que ya usted nos había advertido de que tenía otros compromisos. Yo quiero que finalmente usted me pueda y nos pueda decir qué cree usted que va a pasar cuando arriben esas tropas. Yo soy pesimista y ustedes me excusan y el comandante Soto también, pero yo soy pesimista con que haya resultado, porque ahí tuvo la minuta y ¿qué lograron? No, en ese campo de esas valoraciones hay que aplicar precisamente lo que existe sobre la mesa. Yo no pienso, y ese movimiento que han hecho hacia el centro, al área rural, que también ya pasó cuando intervinieron los norteamericanos antes que la minuta, es una especie de repliegue estratégico, ¿verdad? Para evitar el choque. O sea que ellos, no dudo, aunque la historia me enseña diferente, que haya una resistencia nacional de la población a la intervención. Hay que tomar en cuenta eso mucho también. Usted recuerda que el ejército haitiano fue abolido. Sí, sí. Pero hay quienes dicen que en esas bandas hay efectivo de lo que fue el ejército haitiano. No, pero déjame explicarte lo que pasó. El ejército haitiano fue abolido, ¿verdad? Pero fue una táctica. Cogieron el ejército y eso fue antes de eso. Cuando la intervención norteamericana, lo que hicieron es que vistieron todo el ejército de civil, lo mandaron para su casa con sus armas, apostando a una reacción, ¿verdad? Y no pasó. No pasó así. ¿Qué pasó? Y hay que decirlo también, que el gran desarme que planteó inmediatamente el ejército norteamericano en Haití fue un fracaso, porque todas esas armas fueron pasadas a territorio dominicano para venderla aquí a los civiles. Y yo, que en 2 oportunidades me reuní con el teniente general Raúl Cedrás, hoy exiliado en Panamá, y yo pude percatarme de que ese señor tenía niveles de autoridad. Y los miembros del Estado Mayor haitiano, que muchos de ellos habían estudiado en la misma academia que él en Francia, creo que se llama Zanzíbar. No, Sancir, pero Sancir. Ellos no estudiaron en Sancir, pero está bien. Bueno, él dijo ahí que él estudió allá. Sí, Y que algunos de esos que estaban ahí también habían estudiado allá. Dijeron ellos en una reunión que me tocó presidir a mí para incorporar el Parlamento haitiano al Parlamento latinoamericano. Y yo, como miembro del comité ejecutivo de ese parlamento, me tocó presidir la misión. Y de aquí estuvo también presente el licenciado Jacinto Peinado Garrigosa, en ese momento senador, ex vicepresidente de la República, y que en paz descanse. Un gran hombre, un gran amigo nuestro y un gran dominicano. Y bueno, voy a dejar como colofón una experiencia que vivimos allá. Cuando nosotros nos estábamos despidiendo en el Salón de Embajadores del aeropuerto de Puerto Príncipe, un senador haitiano le pidió a don Jacinto y a mí, a la delegación, que fuéramos a ver una tarja que había en el aeropuerto. Y caminamos hacia el lugar, y lo que él nos enseñó era una tarja con un párrafo de la Constitución haitiana que señalaba que la isla era única e indivisible bajo la dominación haitiana. El senador Peinado reaccionó y me dijo a mí: dile al piloto
que prepare el avión, que yo no le voy a aguantar vainas a estos tontón macú, a las de ellos ahí que entendieron lo que él le estaba diciendo. Y bueno, nos retiramos, abordamos el avión y nos fuimos. Pero fíjense la mentalidad de un senador haitiano. Pedirnos que fuéramos a ver eso, el irrespeto de ese tipo. O sea que no solamente son esa banda, esa gente son todos iguales. La constitución haitiana, además de eso que tú dices, dice otra cosa importante, que se nos ha querido indilgar a nosotros, que nunca ha pasado, y es el racismo. El racismo. Pero eso está catalogado. Eso está instituido en la Constitución. Eso está catalogado en la Constitución, que eso es una república negra, ¿verdad? Y donde solo pueden ser funcionarios de alta categoría los negros puros. Ellos son racistas. Hay que recordar las grandes dificultades que se produjeron en Haití en la lucha no contra los blancos. Primero contra los blancos, después con los mulatos haitianos, ¿verdad? Es sumamente... Es decir, los que no eran hijos de dos negros, no eran negros puros. Entonces, aunque nacieran de un negro y un blanco, o de un mulato y un negro, no eran haitianos. Y eso obligó a que en las poblaciones donde había todavía raíces dominicanas en la frontera, esa matanza produjo una gran migración de los dominicanos que vivían ahí y habían nacido ahí hacia su territorio. Y recordarte, para hablar de la barbarie de nuevo, sin tremendismos, decirte que según los cronistas de la época, no, los cronistas haitianos, historiadores pero haitianos, actuales o de aquella época, no, de aquella época, el señor Biasó bebía vino y aguardiente en el cráneo de un niño blanco. Pero por favor, dígale a la gente quién era Biasó. No, Biasó fue uno de los... Porque yo mismo Biasó, tengo una vaga idea de Biasó quién era. Fue uno de los generales de la independencia haitiana. Y era un caníbal ese. No, oye. Y los acuerdos que había hecho con los dominicanos, con Juan Sánchez Ramírez, que lo apoyó en su zona, bajo eso, de dejar que entrara para operar allá contra los franceses, lo pagó caro, porque el primero que traicionó al brigadier Juan Sánchez Ramírez fue el señor Biasó. Y era un general del ejército. Un general de la independencia haitiana. De la independencia haitiana. Es bueno. Estamos hablando de que siempre fue lo que forjó la independencia haitiana. Hombres como el teniente general Soto Jiménez, que son conocedores de la historia, nos den detalles de cuando él menciona tantos personajes como los que conoce y nos menciona, que nos diga quiénes son, y bueno, para que en la cultura general nos quede eso. Más que de la independencia también, el Biasó, yo no quiero endilgarle el título de general, Biasó fue un personaje destacado en la llamada guerra intercolonial. La guerra intercolonial entre la colonia española y la colonia francesa. Es bueno hacer hincapié en lo que ha dicho el comandante Soto Jiménez. Fíjense la mentalidad de ese hombre, que bebía vino y alcohol en el cráneo de un niño blanco. Sí, Le Petit Blanchet, decía. Un pequeño blanco. Sí, un cráneo de un niño blanco. Óigame. Bueno, pero esos son episodios de esa barbarie que sigue hasta hoy contra su población. Porque el haitiano y la sociedad haitiana no han superado sus ancestrales costumbres tribales. Ancestrales que todavía en algunas naciones africanas superviven. Entonces, nosotros hemos llegado al final del programa. Yo creo que este ha sido un programa muy valioso, con muchos aportes desde el punto de vista histórico. Y hasta el próximo domingo, cuando estemos de nuevo con otra versión de AFZ Profundo. Nos despedimos, José Miguel Soto Jiménez y Arístide Fernández Zuco. AFZ Profundo. Hasta el próximo domingo, queridos amigos televidentes.